Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales y hoy continuamos con Historia de la Iglesia con Christopher Matix. Ya hemos visto 3 sesiones y hoy vamos a hacer una serie de otras 3 sesiones. Entonces solamente les quiero recordar quién es Christopher Matix. Él es más conocido por su libro Confesiones de un Inquisidor y es un bestseller y también su enfoque actual es como director y productor de la docuserie Unbreakable Church. También él se graduó de Emmaus Bible College con todos los honores, con licenciatura en estudios bíblicos y teología. Él está casado con su esposa Génesis, tiene un hijo que se llama Luther y vive en Carolina del Sur. Él es nacido en Bolivia, hijo de misioneros de estadounidenses, por eso tiene un buen español, pero también tiene un muy buen inglés. Entonces, con esto le damos la bienvenida. Gracias nuevamente por tenerme aquí con ustedes. Un gusto poder nuevamente compartir del tema de la cual soy más apasionado, que creo que cualquier tema es la historia de la iglesia. Y hay mucho que avanzar hoy. En la oportunidad anterior, los que estaban, y yo supongo que la mayoría estuvieron, compartimos muchas cosas muy bonitas de la edad inicial de la iglesia. Hablamos de los primeros 600. Nosotros comenzamos mirando una iglesia joven, fresca, enfocada en Jesús, enfocada en la Biblia, una claridad sobre las doctrinas primarias, evangelístico, y también bajo el ataque tremendo de Satanás, que era la persecución. Y salió, como decimos, con buena nota. Salió muy bien la iglesia a pesar de 300 iniciales años muy duros. Luego entramos a la segunda época que llamamos la era de persecución, que son los siguientes 100, 200 años. Y la iglesia sufre demasiado, aunque ya es una iglesia más, nuestra iglesia evangélica, una iglesia mucho más aceptada, se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, los emperadores lo defienden, etcétera, pero comienzan a haber mucha herejía, a haber muchas dudas sobre qué se cree, por qué se cree y muchas otras cosas. Luego de eso, también miramos uno de los grandes temas que se tocaron, que eran las herejías, era sobre la gracia, sobre qué libros entran a la Biblia, la Trinidad, y también otra que era soteriología, que es la base de cómo un hombre o mujer llega a Dios. Entonces miramos, en cada época, ustedes se acuerdan, miramos un héroe de la fe. Comenzamos con Policarpo, el gran mártir de la fe, un hombre valiente, lleno de firmeza por el Señor, que murió por su fe. Luego miramos a Atanasio, tildado Atanasio contra Mundum en latín, que era Atanasio contra el mundo, el hombre que batalló contra tremendas herejías. Y luego miramos un personaje favorito mío, llamado Agustín de Hipona. Y estos son muchas historias que la Iglesia Católica los ha trastornado, los ha dado otra mirada, pero uno puede ir al texto, uno puede ir al origen, uno puede ir a su historia misma y decir, wow, estas personas fueron realmente grandes hombres de Dios. Entonces, es con gran privilegio que vamos a seguir nuestro tema. Quería hacer un pequeño repaso para recalcar en su memoria lo que hemos ya repasado, lo que ya hemos estudiado, mejor dicho. Y vamos a tener 3 héroes en estas próximas 3 noches. Algunos ya van a conocer, pero eh, por lo menos uno tiene que conocer. Si los otros no, está bien, les doy fácil. Pero el primero va a ser Francisco de Asís, otra persona muy mal entendida históricamente, que la Iglesia Católica agarró su historia y te contó otra. Pero uno va a los orígenes y dice, wow, fue un gran hombre de Dios y más bien un tremendo rebelde contra la Iglesia Católica Romana. Luego viene Martín Lutero. Creo que conocerán ese nombre. Nombré a mi hijo tras de Martín Lutero. Mi esposa le dije, quisiera nombrar a mi hijo algún nombre de historia de la iglesia. Tenía ahí arriba Agustín, pero no le gustaba. Y finalmente le nombramos Lutero, el primer nombre. Mi esposa dice, no es Lutero, Luther. No le gusta, pero bueno, para nuestro enfoque vamos a llamarle Martín Lutero. Y finalmente tenemos otro tremendo héroe, otro favorito mío, William Tyndale o Guillermo Tyndale, el tremendo traductor de la Biblia,
al inglés de los lenguajes originales de la Biblia. Entonces, esos son los tres hombres que vamos a estar estudiando. Hay grandes mujeres en la historia, hay tremendos nombres, pero por este estudio vamos a enfocarnos en estos nombres, pero hay muchos más para compartir. Mañana vamos a hablar de la famosa reforma, pero la reforma no ocurre dentro de un boide. Muchas personas que estudian historia de la iglesia solo conocen a Martín Lutero, solo conocen la reforma. Hay hasta iglesias que se tildan reformadas. No tengo ni un ataque contra ellos, pero es como que su historia es solamente eso. Es que como que la iglesia se descubrió con Martín Lutero, que la iglesia de pronto apareció. Y es simplemente no es cierto, no es históricamente correcto. Martín Lutero aparece en el año 1500 y él es producto de 1500 años de grandes hombres y mujeres que sufrieron, creyeron y lucharon por la verdad de la Biblia. ¿Okay? Entonces, Martín Lutero fue un tremendo nombre, alguien que sí se paró fuerte contra las corrupciones de su tiempo, las cuales vamos a ver hoy. Pero, ¿de dónde surgen las corrupciones? ¿De contra qué estaba luchando? Una cosa que tenemos que entender ahora, entonces, mirando al tema de hoy, es que toda cosa que comienza bien no necesariamente termina bien. No, hasta eso puede ser una persona en su vida que comienza bien y termina mal, pero también uno puede pensar hasta en denominaciones cristianas, una realidad, y otra vez, no estoy aquí para ofender ni apuntar dedos a nadie, una realidad que vemos en la historia de la iglesia es que grandes movimientos cristianos pueden comenzar muy bíblicos, muy centrados en Cristo, muy apasionados por el evangelio y el evangelismo, y luego perder el rumbo. Eso ha pasado actualmente con el luteranismo, ha pasado con el movimiento anglicano en ciertas partes, en otras diferentes iglesias, que comenzaron, hay otras que ya dejaron de existir, como los congregacionalistas, que ya no existen. Entonces, hay grupos que comenzaron muy bien, pero que fueron perdiendo su enfoque. Entonces, mi forma de entender historia de la iglesia y el llamado para la iglesia es que cada cristiano, cada iglesia y cada líder de esa iglesia tiene que enfocarse no en su denominación, sino en decir, queremos ser una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica y doctrinalmente acercada a lo que Dios quiere para la iglesia, no lo que yo quiero, no lo que es conveniente, no lo que tampoco es popular hoy. La Biblia en general ha sido contracultural. Hemos vivido tiempos de libertad, de bendición, pero yo creo que esos tiempos están cambiando y nosotros como cristianos tenemos que estar listos para días difíciles, días cuando ya no va a ser popular ser cristiano. Y mirando esta época que entramos hoy, a lo que es la temprana Edad Media, algunos historiadores protestantes que serían evangélicos le gusta llamarlo la edad de las tinieblas o la edad oscura. Ahora, muchos historiadores actuales han renegado contra eso y dicen, no, ya no es la edad oscura, eso es malo, es la edad de la edad de las tinieblas, es la edad temprana edad media. Bueno, es una pelea sobre nombres, pero lo que ocurre es esto. La iglesia cristiana es sana, buena, creciente, ha luchado la persecución, ha luchado contra herejías y ha salido victorioso. Hemos tenido tremendos hombres y mujeres de Dios. Ahora, pero Roma como imperio está comenzando a flaquear, está comenzando a tener ataques del norte de godos y visigodos. Y en el año 476, Roma oficialmente cae. Y uno dice, el imperio romano cayó. El imperio romano del oeste cayó. Roma cayó, pero no cayó la otra gran mitad, que era el imperio romano del oeste, que se concentraba en Constantinopla, actualmente Estambul. Entonces, esta idea, por ejemplo, de la edad de las tinieblas, no solamente es un concepto protestante, realmente es defendido por el católico, porque el católico tiene que decir, no, el Papa siempre era importante, el Papa siempre estuvo en Roma y era la única autoridad que existía para la Iglesia Suprema. La evidencia histórica que no, que en Roma menguó terriblemente, entró la parte del oeste, perdón, la parte del oeste, sí, perdón, Roma en la edad de las tinieblas en muchas formas, los ataques de los godos, visigodos, en guerras, en problemas, en anarquía, en muchas cosas terribles. Pero el otro lado, el lado del este, lo había dicho mal antes, perdón, el lado del este de Estambul estaba fuerte como nunca y los grandes líderes cristianos no estaban en Roma, estaban en Alejandría, estaban en Antioquía, estaban en Constantinopla.
Entonces, eso es algo que uno va aprendiendo en la historia. Pero el Imperio Romano sí está por lo menos debilitado. Y en esta época, cuando la iglesia está tratando de reconstruirse, rearmarse, ya no es tan popular ser cristiano, ya no es tan fácil ser cristiano. Ahora hay, como dijimos, anarquía, violencia, problemas en por lo menos mitad del imperio. El otro lado del mundo está siendo sacudido por un nuevo movimiento y ese movimiento se llama el Islam. Ahora, no vamos a hablar de la historia del Islam a grandes rasgos, porque estamos hablando de la historia de la iglesia, pero vale recalcar un poco el tema del Islam. Yo podría pasar todo nuestro tiempo solo hablando del Islam. Estaba yo hace unas cuantas semanas, estábamos filmando para nuestro documental de historia de la iglesia. Estábamos en Londres, en Chipre, en Turquía, en Italia. Y cuando estábamos en Londres, yo estaba entrevistando a una mujer muy, muy capaz, muy tremenda, que estaba hablando sobre el Islam. Y algo que decidimos hacer era, en lugar de hablar del Islam así en general, estamos comparando Jesús con Mahoma, los dos grandes líderes de esos movimientos, y viendo cómo ellos trataban a las personas más vulnerables dentro de su movimiento, en este caso las mujeres. Y el Islam era terrible contra las mujeres. El Islam hasta ahí actualmente las tienen como si fueran menos que los hombres. En muchas partes del mundo islámico, un hombre puede tener múltiples esposas, puede divorciarse ella por cualquier razón. El Corán le da permiso para pegar y abusar de la mujer. La, una de las famosas esposas de Mahoma se llamaba Aisha, tenía 7 a 8 años cuando se casó con Mahoma, imagínense. Entonces, una religión que yo creo no tiene ningún lugar en el mundo moderno. Es una religión tan, eh, que es lo opuesto a progresivo, digamos, yendo para atrás. Y bueno, eso es algo que surgió en esta época. Cuando yo estaba ahí entrevistando a esta mujer, ella me contó una historia interesante. Un hombre había sido un buen musulmán, había ido toda su vida a la mezquita, hecho las oraciones, seguido todo, pero y tenía familiares muy importantes dentro de la iglesia, o bueno, dentro de la religión musulmana. Y él un día se interesó y estudió a Jesús y vio a Jesús otra historia. Um, y cuando le estaba estudiando esto, él dijo, wow, este Jesús es tan diferente a Mahoma. Jesús es tan diferente porque Mahoma mataba a sus enemigos, pero Jesús murió por sus enemigos. Mahoma maltrataba a sus esposas y Jesús decía que el que tiene un problema con su esposa, sus oraciones no llegan al cielo. Eso dice el libro de, si no me equivoco, es Primera de Juan. Um, Jesús decía que los niños vengan a él. Mahoma se casó con una niña de 7 años. Digamos, la diferencia no podría ser más abrumadora, más terrible. Entonces, el Islam, tenemos que entender inicialmente, es un movimiento político. No es una religión como tal. La religión es como la máscara que se pusieron encima. Mahoma en sí era un hombre que trabajaba casi como pirata. Él era un ladrón, era un hombre militar, era un hombre con soldados, y ellos arrasaron el mundo antiguo. Y dentro de 100 años de la muerte de él, habían arrasado todo África del Norte hasta más de la mitad de España, ya tocando con Francia, y por todo hasta la frontera con Turquía, hasta la mitad de Turquía. Entonces, era un imperio gigantesco, militar. Según esta mujer, ella dice que la palabra Islam no aparece hasta los años 800 más o menos, 200 años después de la supuesta muerte de Mahoma. Ella también nos dijo que Mahoma probablemente nunca vivió, solamente es un mito, pero bueno, no voy a entrar en más porque eso es parte del documental, pero muy interesante aprender estas cosas. Lo que tenemos que entender es que el Islam era un movimiento político disfrazado de religión. Pero ¿saben otra cosa? El cristianismo estaba poco a poco convirtiéndose en lo que nosotros vemos como la Iglesia Católica Romana. Para los años 800 sería llamado el Imperio del Sacro, no, el Sacro Imperio Romano Católico. Cambió de cristianos a luego tener este título del Sacro Imperio Romano, y se da cuenta uno que nuevamente el catolicismo se convirtió en un movimiento político disfrazado de religión, donde el Papa reemplazaba al emperador, donde los cardenales reemplazaban a los senadores,
donde el Papa tenía autoridad total sobre el pueblo, hablando religiosamente, pero también hablando políticamente. Podría cobrar impuestos, como también exigir donaciones y, ¿cómo se diría? Dinero para la iglesia. Y los monjes también muchos comenzaron a trabajar como el arma o el brazo derecho de la Iglesia Católica, yendo a las cruzadas, como también impulsando la Santa Inquisición. Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia Católica Romana, que comenzó, yo diría la misma historia, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica es la misma. Una iglesia cristocéntrica, bíblica en su origen. Uno puede leer eso y no hay división, no hay ortodoxo, no hay católico, no hay evangélico, no hay ni uno de esos. Hay una sola iglesia que ama y celebra a Cristo. Con sus problemas, no es perfecto. Pero luego esta iglesia comienza a ser, yo diría, tomado como si fuera rehén. Ya comienza a tomar pasos hacia corrupción poco a poco. Entonces, eso nos lleva a una doble teoría. Hay historiadores que creen que la Iglesia Católica Romana surge y se corrompe y entra a herejía, más o menos en los años 1200. Y entonces Martín Lutero aparece en el año 1500, 300 años más tarde, y él arregla los problemas y vuelve a traer la iglesia más cerca de la Biblia, llamada la iglesia protestante. El problema con esa teoría es que me estás diciendo que por 300 o más años no existían cristianos en la tierra. Yo obviamente tengo un problema con eso, porque eso diría que la promesa de Cristo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Eso me dice que la iglesia dejó de existir por un tiempo. Esto no tiene sentido ni lógica. Entonces, yo creo que mañana vamos a hablar un poco sobre el movimiento pre-reformador y vamos a ver que había muchos que no coincidían con la iglesia católica. Habían muchos que levantaban los, muchos dentro de la iglesia, muchos que, para dar un pequeño detalle de mañana, muchos que creían que Martín Lutero debía ser el siguiente papa, porque veían la corrupción, veían lo que estaba pasando, pero este es el secreto. Pasó poco a poco, llevado por orgullo y ego, amor al poder, amor al pecado, amor al dinero. Esa línea comenzó a alejarse, alejarse, alejarse de Cristo. Saben ustedes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cada libro neotestamentario nos advierte en contra de falsos maestros. Es un problema que Dios ve y nos repite 27 veces, ¿verdad? Que eso es el Nuevo Testamento, si no me equivoco. Y luego nos dice Dios que estas son las características. Aman el poder, se aman a sí mismos, aman el pecado, aman el dinero. Y eso uno puede ver. Entonces uno tiene que decir cómo la iglesia se protege, volviendo a Cristo, volviendo a la Biblia, volviendo a las orígenes de la iglesia apostólica. Entonces, la iglesia, obviamente, en esta época comenzó a dejar eso. Vamos a mirar entonces, ya que hablamos de el Islam y el surgir del Islam, obviamente eso era importante. ¿Por qué? Porque cuando Roma cayó y solo quedó Constantinopla y el lado este, era un imperio dividido, debilitado, y eso llevó a un voide de poder, y eso lo llenó, ¿qué? Mahoma y el Islam. Eso entonces llevó a que cuando se consolidó nuevamente el Imperio Romano, luego llevó el nuevo nombre, el Sacro Imperio Romano Católico. Ahora tenían emperadores y encima del emperador estaba el Papa. Más sobre ese detalle antes. ¿Por qué está el emperador debajo del Papa? Entonces, pónganle pausa a ese concepto. Y ahora tenemos una gran guerra épica que comenzó en los años 700 y ha durado hasta el tiempo actual. El Islam versus el mundo del oeste, el mundo cristiano, como ellos lo llamarían. Y ha habido esta guerra constante, comenzando con la invasión musulmana y luego seguida por las cruzadas, y hasta el día de hoy el Islam sigue intentando conquistar Europa y abiertamente lo hablan y están, bueno, sin entrarnos en detalles, están muy cerca a poder conquistarlo. En cuanto al voto popular y todo eso. Bien, entonces, hablemos entonces de la corrupción. Les conté hay una guerra muy importante que realmente nos abre la mente a esto. El año es 732.
Estamos aquí a la mitad del primer gran párrafo. Se llama la batalla de Tours, 732. El Islam ha crecido tremendamente. Mahoma ya había muerto, si es que existió. Murió 100 años antes. Habían invadido hasta la frontera de, como dije, Turquía y el otro lado de España, hablando de un mapa moderno. Y en el lado de España estaban a punto de conquistar Francia. Y de Francia, ustedes saben su geografía, ahí cae Italia. Italia era el corazón de lo que sobraba del imperio romano del lado del, del oeste, ¿verdad? Ahí estaba el Papa y eso y otro. Ahora, el Papa no era el supremo ser, pero estaba luchando por serlo. Había mucho debate, mucho esto. Él de Constantino decía, pero yo soy más fuerte y esto y otro. Pero al final, el Papa se vio con el problema de que muy pronto todo iba a derrumbar. Los musulmanes estaban viniendo con hordas terribles, soldados enfurecidos, muy bien preparados, grandes generales, y estaban a punto de arrollar Europa. Entonces, el año 732, el Papa dice, ¿qué hago? ¿Cómo puedo salvar la situación? Entonces, él ve que hay otro gran guerrero, otro gran general, que es hijo de los godos y visigodos, los que habían conquistado a Roma. Él dice, oye, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, tú también quieres deshacer de los musulmanes. ¿Por qué no tú vas a la guerra para mí? Y si es que ganas, lo que él dijo, bueno, es casi imposible, pero si es que tú ganas, a tus hijos le voy a conceder ser los próximos emperadores del imperio católico. Entonces, ellos van a estar encima de mí. El hombre a quien se lo dijo esta promesa fue Carlos el Martillo Martel. Ahora, el Martillo es un apodo, pero es un tremendo apodo. Carlos el Martillo Martel. Le dice, por favor, defiende Europa. Entonces, él agarra a los soldados y eran feroces, eran brutales, pero las hordas eran también tremendas. Historiadores estiman que era algo como 10 contra 1 de poquito que tenía Carlos el Martillo Martel contra las hordas de los musulmanes y en contra de toda postura, pensamiento, táctica. Carlos el Martillo Martel gana. Yo creo que sin duda Dios metió la mano ahí y dijo, no, aquí para, aquí termina. Fue un tremendo momento porque el mundo hubiera cambiado por siempre. Imagínense en el mundo moderno, imagínense que Adolfo Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que estudia historia actual sabe que Adolfo Hitler estaba así de cerca y si no fue por algunos errores y egocentrismo suyo, hubiera Europa sido nazi. Y el hecho que no fue, en parte fue un milagro de Dios, que tenía mucho que ver con lo que pasó en Rusia, pero sin entrar en detalle, esto pasó en el tiempo. Dios metió la mano y dijo, aquí para, aquí ya no va a seguir. Entonces, el Papa se vio visto con la situación. Entonces, aquí está Carlos el Martillo Martel. Le dice, ok, Papa, usted me prometió que mi hijo va a ser el emperador del Sacro Imperio Romano. Estoy listo. Y el Papa dice, ¿ahora qué hago? Porque este tipo no es ni cristiano, es de las hordas de los francos que no son cristianos. Entonces, después le pone traba, tienes que bautizar, pero tu hijo tiene que bautizarte, tiene que ser parte de la iglesia. Ok, ya lo que tú digas. Y entonces viene su hijo y le tiene que poner y le tiene que coronar emperador. Su nombre es Pipino. Luego tendría otro hombre llamado Carlomagno, gran nombre y un verdadero cristiano, yo creo, pero esa es otra historia para otro día. Y entonces el emperador ahora está puesto encima del Papa. Ahora el emperador, para hacer quedar bien con el Papa, le da la donación de Pipino, porque el primer emperador fue Pipino, ¿verdad? Y le dice, aquí está una donación para usted. Esa donación es conocida como el Vaticano. Ahora, el Vaticano, lo que sobra son 8 cuadras dentro de la ciudad de Roma. Recién estuve ahí hace una semana y media. Es un pequeño bloque dentro de Roma, es una propia ciudad que pertenece a la Iglesia Católica Romana, pero históricamente era casi el tamaño de Italia. Pero el Papa endeudado vendía, y sucesivos papas dentro de los próximos 1300 años quedó reducido a un pequeño bloque de nada. El Papa le hizo una donación de reverso. Ahora, yo estaba hablando con un teólogo justamente en la ciudad de Roma, tiene una iglesia en el centro de Roma y fuimos a entrevistarle y él me contó de la donación de Constantino. Ustedes no se la van a creer, pero había un actor americano, Mark Twain, que dijo que la verdad es más extraña
que la ficción a veces, y esta es una de esas historias, que uno no se la cree, pero miren eso, el Papa produce un documento. La donación de Constantino no es tierra, no es un regalo de dinero ni nada, es un documento. Ese documento, el Papa lo produce en los años 700, casi 800, y dice que este documento fue escrito en los años 300 por el emperador, el primer emperador cristiano llamado Constantino, ¿verdad? El emperador Constantino que dejó que la iglesia cristiana sea la favorecida, de que abrió las puertas para iglesias, para Biblias, un tremendo emperador y el primer gran emperador cristiano del imperio. En un tiempo donde no existían papas, en un tiempo donde el emperador reinaba totalmente. Pero ahora la sucesión de los papas está tratando de comenzar. Están comenzando a intentar tener peso. Y el Papa dice, ¿cómo puedo consolidarme yo, especialmente después de darle tanta autoridad a un rey franco que no es ni apenas cristiano? Entonces produce este documento. Y el documento, escrito supuestamente por Constantino, decía que todo hombre, incluyendo el emperador, está por debajo del Papa. Y que el Papa fue puesto por Pedro y por Jesús y que ellos tenían la autoridad sucesivamente por las generaciones como voceros de Cristo. ¡Wow! Un documento pesado. Pipino lo lee y los sucesivos emperadores de Roma lo leen y les entra miedo porque dicen, wow, no podemos contradecir la palabra del primer emperador cristiano. Esto es pesado. Está diciendo que hace 400 años ya existía los papas estaban sobre los emperadores. No, no se puede meter. Esto viene de Pedro, esto viene de Pablo. Y claro, el argumento del papado es ese, ¿verdad? Entiendan esto, pero en los años 1000, 1100 más o menos. Entonces estamos saltando adelante 400 años. Ahora no se me pierda, entienda, 400 años es 2 veces la historia de Estados Unidos, 2 veces la historia de Colombia. Ese es hartísimo tiempo. Por 400 años y más, recién hasta el año 1100 se enteraron algunos eruditos que el documento era falsificado, que no fue escrito en el lenguaje ni el estilo que hubiera usado Constantino en la época en la que supuestamente tenía que ser escrita. Sin entrar en mucho detalle, era totalmente, absolutamente un fraude hecha por el Papa en el tiempo de esta guerra para quedarse encima, sin base bíblica, sin base histórica, sin reconocimiento de un emperador. Entonces, uno puede argumentar, ¿en qué se basa el poder del papado? En un documento falsificado. Es así de sencillo. Y claro, y más tarde Martín Lutero usaría argumentos tales como esto para decir el papado es un fraude. Después, en esta misma época, más adelante, aparecieron dos papas simultáneamente peleándose y el uno mató al otro. Y después apareció un tercer papa y pelearon y quedó uno vivo y le llamaron el siguiente papa, pero la sucesión papal lo habían ya matado. Y luego los papas eran conocidos por decir, no, yo soy santo, que hablo por Jesús y que esto, que otro. Pero luego tienen, en el tiempo de Martín Lutero, el papa era conocido por tener por lo menos 35 hijos ilegítimos. Entonces era la gran burla de la gente, decir, ¿dónde está la base bíblica, histórica para este movimiento? Era un intento de agarrar poder. Por eso digo, la Iglesia Católica estaba poco a poco convirtiéndose en un movimiento político disfrazado, hablando de Halloween, disfrazado de religión. Ahora, mientras seguimos adelante, hay un emperador que estaba debajo del Papa, pero tenía mucha autoridad igual, llamado Carlomagno, un gran hombre, hizo muchas cosas buenas, y eso da inicio ya a lo que llamamos históricamente la Edad Media. Hay la temprana Edad Media y después la Edad Media. Eso comienza más en el año 800, promueve escuelas, educación, lectura de la Biblia, universidades. Entonces comienzan a otra vez surgir el lado eh, oeste, porque el lado oeste nunca cayó, como ya dijimos, pero el lado oeste comienza a surgir y ahora entramos un poco a la era dorada de Europa. Poco a poco llevaría al grandes movimientos intelectuales, grandes pensantes, grandes autores, en nombres como Anselmo.
no tan conocido, pero más tarde grandes autores y eh, artistas como Michelangelo, Da Vinci, todo esto, pero era un proceso de que Europa estaba tan atrasado comparado al Islam, pero luego comenzó a surgir, en ese lado sí hubo mucho de bien, pero en el lado espiritual estaba cada vez más corrupto, cada vez más lejos del Señor, cada vez más entrincherado en legalismo, en el qué se hace y se olvidaba el por qué se hacía. Ahora, una persona en esta época que sí vio esta corrupción, vio dónde estaba yendo y se preocupó, se llamaba Anselmo. Anselmo de Canterbury. Era un hombre muy importante, era un profesor de una gran universidad teológica. Y él comenzó lo que historiadores llaman el escolasticismo, una época, entonces tenemos la Edad Media en general, pero luego esa edad se divide en compartimentos. Esta primera época se llamaría eh, el escolasticismo. Luego vendría el más famoso Renacimiento o el Renacimiento clásico, como pueden ver más adelante. Pero Anselmo, aunque era italiano, se muda a Inglaterra, se hace profesor de una gran universidad teológica y él nos trae muchas cosas buenas. Nos hace entender que a pesar de gran corrupción, a pesar de teólogos herejes, todavía habían otros que amaban la Biblia, predicaban las cosas correctamente y defendían las doctrinas bíblicas. Tenemos mucho para agradecer a él. Si alguien ha estudiado antes, por ejemplo, apologética, un gran argumento para la existencia de Dios es el argumento ontológico, los más antiguos. Era un invento suyo. Escribió unos libros, muchas cosas más. También él descubrió algo muy importante que llamamos en teología la expiación sustitutiva. En el mundo antiguo, especialmente de la cristiandad, primer mil años, se creía que cuando Jesús murió en la cruz era un pago a Satanás. Entonces, para que nosotros lleguemos al cielo, Jesús tenía que morir y su vida era un pago a Satanás para que nos libre del infierno. Pero Anselmo dijo un ratito, Satanás no es dueño del infierno. El infierno fue creado para el mal de Satanás, no para el bien de Satanás. Dios es el dueño del infierno y Satanás es digamos, el reo número uno. Entonces está mal, decía él. Más bien, Jesús murió para expiarnos, para ser nuestro sustituto. Y la deuda no es contra Satanás, la deuda es contra Dios. Ahora, él comenzó con el concepto que era el honor de Dios que había sido dañado. Teólogos modernos dicen, bueno, está bien el concepto, pero va más allá de eso. No es el honor de Dios que había estado dañado, era la ira de Dios que tenía que ser lidiada. Entonces, en el libro de Primera de Juan, hay un famoso versículo que dice que Jesús es nuestra propiciación. Una palabra pesada, muy importante en la teología. Propiciación significa el que carga la ira de. Otras palabras, la ira de Dios está sobre el hombre y en la cruz Jesús fue nuestro sustituto. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue nuestro sustituto y cargó sobre él el pecado de todo el mundo. La ira que merecíamos nosotros cayó sobre él. Entonces, él apaciguó la ira y entonces la Biblia también nos habla de la reconciliación. Que ahora Jesús, siendo Dios, toma la mano de Dios, siendo hombre, toma la mano del hombre y nos reconcilia. Eso es el Evangelio. Entonces, gracias a hombres como Anselmo, no inventó nueva doctrina, sencillamente clarificó doctrinas que ya entendíamos y nos dio más, por decir, carne sobre los huesos. Entonces, agradezco a Dios por grandes pensantes como Anselmo. Um, ok, seguimos adelante entonces. Ahora, un gran discípulo suyo, porque quiero hacer un contraste. El gran Anselmo y una terrible historia de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo fue un discípulo de Anselmo, pero era un tipo arrogante, era un tipo, bueno, no quiero dar todos los detalles, pero por tema de tiempo voy a cortarlo, era un mujeriego. Era un hombre muy inteligente, muy capaz, pero el primer trabajo que tuvo, luego de ser estudiante de Anselmo, era ser un tutor privado. Y había un hombre muy rico que quería que su hija tenga un tutor. La hija se llamaba Eloísa. Ahora, una mujer nunca recibiría instrucción formal teológica en esa época. Era un mundo muy machista, penosamente. Pero si tenías mucho dinero, podías hacer lo que tú querías. Entonces él dijo, ok, un tutor privado.
de la universidad más famosa del mundo, que en este caso creo que sería Oxford, y le dice, quiero que tú seas el profesor de mi hija privadamente. Bueno, estudiaron poco, hicieron otras cosas más y ella salió embarazada. Um, Como me gusta decir, una telenovela de las viejas. Y ella sale embarazada y ahora se hace un escándalo que el padre tiene que esconder. Porque de aquí está un teólogo que tiene gran potencial. Y aquí está mi hija, que ahora qué hago, que ella ya no puede casarse, ya está, en ese tiempo no tenía futuro como esposa. Entonces él dice, bueno, vamos a encontrar un lugarcito callado, vamos a casar a los dos y luego ella se va a ir al monasterio y él se va a ir a la universidad a enseñar y hacemos como que nada pasó. El problema es que ellos se siguen amando, se siguen queriendo, se siguen escribiendo sus cartitas. Él sigue metiéndose a escondidas al convento para encontrarse con ella. Y el padre se entera. Y una noche entra a la habitación de Pedro Abelardo y le corta eh, la hombría, por así decirlo. Le quita lo que le hace hombre. Este no es ficción, esto realmente sucedió. Imagínense el escándalo, levantarte a la medianoche y que te hagan algo así tan terrible. Y eso fue la historia de Pedro. Y también salió el escándalo de lo que había hecho. Se metió con una jovencita y que era un teólogo, hombre de Dios, ¿cómo puede ser? Y entonces él se metió a escondidas, fuera de la sociedad por un tiempo, pero eventualmente la gente se olvidó y eventualmente volvió a pesar de los escándalos, a pesar de su poco criterio, podríamos decir, como hombre de Dios. Y entonces él comenzó a enseñar otras cosas y se hizo muy famoso. Comenzó a enseñar no la expiación sustitutiva de Anselmo, comenzó a enseñar una nueva doctrina llamada la influencia moral, de que Jesús murió en la cruz como una influencia moral, como un ejemplo. Jesús no murió por nuestros pecados, Jesús murió para mostrarnos cómo morir bien. Y uno dice, huh, de estas dos doctrinas, ¿cuál de las dos hoy sigue la Iglesia Católica Romana? Estuve recién en el, como dije, el Vaticano hace un par de semanas y uno puede entrar a su iglesia católica local. Mire la pared, mire las imágenes de Cristo, las estatuas de Cristo. Jesús le va a encontrar en básicamente uno de dos formas. Un niño muy pequeñito en las manos de una madre, entonces es bien inocente y pequeño y María queda grande. Y eso es un visual muy importante. Y segundo, Jesús crucificado. Pero ¿qué es lo que no ves? No ves a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana como base sigue a Abelardo, no a Anselmo. Anselmo tenía la doctrina bíblica que Jesús fue nuestro sustituto, pagó por nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Pero prefieren seguir a Abelardo que dice Jesús murió para mostrarnos cómo morir, pero tú tienes que pagar por tus propios pecados. Eso es la base. Ahora, es más detallado, más confuso que eso, pero eso es en líneas bien básicas. Ellos siguen al mujeriego Abelardo en lugar de al teólogo Anselmo. Ya te dice, wow, algo está pasando acá. Más adelante, pero la Iglesia Católica Romana entraría en nuevos problemas también. Porque el otro problema era que el emperador era el Papa. Y el Papa, entonces, claro, eran otros, había un emperador y un Papa, pero en práctica el emperador y el Papa eran una sola persona que tenía absoluto control. Eso significaba que tenía que cuidar de la economía, que tenía que cuidarse de las guerras, tenía que traer paz. Entonces, cuando los musulmanes siguen atacando, el Papa, en lugar de estar ahí preocupándose de la iglesia, preocupándose de la lectura bíblica, preocupándose de las gente enfermas, preocupándose de todas esas cosas que Dios manda al líder de una iglesia, anciano, obispo, pastor, lo que tú quieras llamarlo, él se preocupaba de ir a guerra con los musulmanes. Y eso lleva a algo que históricamente llamamos las cruzadas, ¿verdad? Ahora, las cruzadas tienen en el mismo nombre cruz, las guerras de la cruz, porque todo tenía que ser religioso, todo tenía que ser pintado como religioso. El Papa tenía que decir
¿Cómo convenzo a personas cristianas que siguen la Biblia a ir a guerra en contra de sus enemigos? Jesús predicaba, ama a tu enemigo, haz bien al que te odia, si te dan una en la mejilla, dale la otra. Entonces el problema es que la iglesia es un movimiento que habla del movimiento espiritual, no gubernamental. No, no se puede mezclar, es agua y aceite, no combinan bien. El político es político, el cristiano es cristiano. Por esa razón, cuando uno va a las elecciones, no estás votando por un pastor, estás votando por un político, es otro puesto, es otra dinámica. Ahora, ¿queremos líderes políticos que honren a Dios? Claro, pero es otro puesto, es otra, uno tiene que enfocarse en la tierra, el otro tiene que enfocarse en el cielo. ¿Me entienden? Hay una gran diferencia. Uno habla de lo terrenal, el otro tiene que hablar de lo eternal. Y el eternal es mucho más importante, pero no deja de ser importante lo terrenal, pero son diferentes puestos. Pero el Papa se metió en una situación donde tenía que ser las dos y no lo hizo ninguna bien. Entonces tuvo que convencer a la gente de ir a cruzadas y usaban argumentos muy extraños por decir, la tierra prometida fue perdida y tenemos que conquistarla. Y entonces entró el antiguo modelo del amilenialismo, realmente comenzó a surgir. Ahora, el amilenialismo hoy en día existe, quizá algunos de ustedes lo pueden apoyar y lo que sea, no importa, pero en su origen empieza aquí porque comenzó a decir, cuando todo el mundo sea conquistado, entonces Jesús va a volver a la tierra. Ahora, su argumento usaba un poco la Biblia, pero muchas veces la Biblia le contradecía o no le apoyaba muy bien. Entonces ahora vemos también un cambio muy importante. Cuando la Biblia comenzó a mostrar los errores de pensamiento del papado y los cardenales, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a poner abajo la Biblia y levantar la tradición católica, que eran las bulas papales, que eran los concilios, que eran las tradiciones católicas, y la Biblia cada vez más aplastado, o la Biblia interpretada por la tradición. Y obviamente eso llevaría al problema más importante que vamos a mirar mañana, que hicieron ilegal la Biblia. No podías tener la Biblia, porque la Biblia tan claramente iba en contra de lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba, porque Jesús enseñaba, ama a tu enemigo, haz bien. ¿Y qué enseñaban ellos? Vamos a la guerra. Uno decía, pero ¿cómo? ¿Qué libro estás leyendo? Ahora, interesante, tú mirabas el Corán, el Corán enseñaba guerra. El Corán enseñaba jihad. El Corán enseñaba conquisten hasta el fin del mundo y cuando el mundo sea conquistado, entonces va a volver su Mesías, su Mahdi, lo que ellos llaman. Pero el cristianismo no enseña eso. Enseña más bien Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Ahora, no sé cuál es su punto escatológico, no voy a entrarme en eso, pero hay un gran debate y no es tan fácil de interpretar. Y creo que esa postura de la Iglesia Católica de ir a guerra, ¿ustedes creen que Jesús dijo, no, ir a todo el mundo y mátenlos o convénzanlos y entonces yo vuelvo? Dimos, ir a todo el mundo y hacer discípulos. No es el mensaje de Cristo y nadie puede argumentar eso. Entonces la Iglesia Católica Romana se vio en una situación incómoda. ¿Defiendo mi doctrina bíblica o defiendo mi poder y autoridad? ¿Y qué pasa cuando se contradicen? Entonces, eso llevó a muchos problemas. Um, Había un montón de cruzadas, eran más negativos que buenos, perdieron más que ganaron. Um, un desastre, podemos entrar en mucho detalle y realmente mostrar la corrupción. Una cosa más que surge, pero de esta época, es la Santa Inquisición. Quiero tomar un momento nada más para hablar de la Santa Inquisición porque es un tema para mí muy, muy importante. El libro que escribí, Confesiones de un Inquisidor, creo que ya se dan cuenta de que se trata de la Santa Inquisición. Les recomendaría que lo lean porque trata de Martín Lutero y el surgir yo diría, me gusta llamarlo el bulldog de la Iglesia Católica Romana. En los años 1200, antes de 1200, la Iglesia Católica Romana se vio con mucha gente diciendo a la Iglesia, ¿por qué estamos yendo a la guerra? ¿Por qué están cobrando tanto dinero? ¿Por qué están maltratando? ¿Por qué están escondiendo la Biblia? ¿Por qué están enseñando? Y habían tantas doctrinas de la Iglesia que eran antibíblicas. Y entonces, antes del año 1200, en España surgió algo llamado la Inquisición Española, que básicamente era, había gente rica, poderosa, que no era española. Entonces era un movimiento casi más nacionalista.
Entonces comenzaron a ejecutar y matar y a robar a todos los que no eran españoles, los que tenían posiciones altas, en particular los judíos. Roma dijo, wow, eso funciona, eso calla las bocas, eso también llena nuestros bolsillos con mucho dinero. Entonces comenzó ya la orden de la Santa Inquisición, que oficialmente inició en el año 1215. En ese mismo año, en ese mismo concilio, también se descubrió, se puso sobre como dogma católica algo llamado los siete sacramentos. Quizás han oído de ellos. Eso no viene de Jesús, no viene de la Biblia, no es apostólico, es 1200 años después de Jesús. Digamos, debería decir, wow, ¿cómo puede ser esto? Les voy a dar un pequeño detalle. El papado no inicia hasta los años 700, 800. Mariología no aparece como conocemos en sus orígenes hasta el año 900 más o menos. Eh, los siete sacramentos no aparecen ni los conversan hasta el año 1100. Um, ¿Qué otras cosas que serían tremendas corrupciones? Um, y claro, dentro de la doctrina de los siete sacramentos es básicamente los pasos que uno pasa para llegar a Dios. Confesión, última unción, bautismo, todo lo que ellos tienen los siete sacramentos. Pero ahí entre medio está la más clara, la Eucaristía, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Eso estaba defendido con una palabra muy larga y muy importante para ellos llamada la transubstanciación. Y hubo un teólogo que lo defendió llamado Tomás de Aquino. Quizás conocen el nombre. Tomás de Aquino vivió en esta época y él era casi la misma tanda con otro tremendo héroe, Francisco de Asís. Entonces, estamos eventualmente para llegar a hablar de Francisco de Asís, pero como pueden ver, estamos contando la trayectoria a llegar a él. Pero justo antes de hablar de Francisco, hablemos de Tomás, porque Tomás es considerado, junto con Agustín de Hipona, el doctor universal de la iglesia. Hay dos, Agustín y Tomás. Uno, Agustín, enseñaba la gracia y la salvación por gracia, un teólogo bíblico y centrado en Cristo. Tomás de Aquino es quizás, no podría ser más opuesto, hombres más arrogantes y más antibíblicos en la historia. Y su gran, digamos, apoyo a la Iglesia Católica fue la defensa de la transubstanciación, la idea de que cuando uno toma la hostia, el pan y el vino, está comiendo la carne de Cristo y tomando la sangre de Cristo como una forma de recibir un pequeño pedazo más de acceso hacia Dios, lo que ellos llaman gracia, pero realmente no es gracia, es obras. Uno hace esto, recibe un poquito más de gracia y lo que puede acumular eso ya se transfiere a lo que Dios ve. Por ejemplo, un católico, tú mueres hoy, vas al cielo, no te dice, no sé, depende de cómo me va, porque están pensando en esta balanza, el bien versus el mal. Los siete sacramentos es el bien y el pecado es el mal. Lo que no pagas en la tierra, lo pagas en el purgatorio. No mencioné ni el purgatorio no aparece hasta el año 1100. Es una doctrina inventada mucho más tarde. No son apostólicos, no son bíblicos, no son históricos. Estos son corrupciones mucho más tarde. Y encima de eso ponen, ¿qué cosa? La Santa Inquisición. El Papa Inocencio el III en este concilio declara la siguiente frase, y quiero que lo escuchen porque es para dar miedo. Él dijo, cualquier persona que se atreva a tener una idea distinta a la dogma católica debe ser quemado en vivo. Cualquier persona que se atreve a tener una idea, no hablarlo, solo una idea diferente a la dogma católica. Dogma es cualquier enseñanza que la iglesia dice debes creer. Mariología, purgatorio, sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Que se atreve a contradecir dogma católica merece ser quemado en vivo. La Inquisición era el bulldog de la iglesia y en cada ciudad de Europa, incluyendo en Sudamérica, lugares como Lima, lugares como Cartagena de las Indias, lugares como Cajamarca en Perú, lugares como Ciudad de México, tuvieron autos de fe
que eran lugares donde cristianos verdaderos y entre otros supuestos herejes eran traídos desnudos, en unas condiciones terribles y eran quemados en vivo por atreverse, pararse en contra de la Iglesia Católica Romana. Digamos, es la parte más negra en la historia católica. Los católicos dicen, no, no fue tan grande, no afectó tanta gente. Más bien los números dicen que es peor de lo peor que podemos imaginar. Pero hay un dicho que el victorioso escribe la historia. Los católicos reescribieron lo que no les gustó, pero hicieron barbaridades que no puede usted imaginarse. El Vaticano, la Basílica de San Pedro, fue pagado con el dinero robado de las personas muertas por la Santa Inquisición. Eso es un dato histórico fácil de comprobar. Y millones sufrieron bajo la tortura, sufrimiento, miles murieron y cualquier persona tocada por la Inquisición perdía todo. Entonces, bueno, podría hablar todo el día sobre eso. Hablemos ahora, pero, de mi último personaje. Al otro lado de aquí, arrogante, hereje, está Francisco de Asís. Y la Iglesia Católica tiene un problema con este hombre, porque él es el católico, él es el santo de los animalitos, él es el de los pobres, con sus manos abiertas, todo eso, hermoso. Pero ¿qué es la historia real de Francisco de Asís? Le voy a contar lo más rápido posible y me da a disculpar porque me encanta esta historia. Francisco de Asís se crió en una familia en Asís, cerca a Roma, una familia muy rica. Él era próximo para ser básicamente el alcalde de su pueblo, pero era como el dueño del pueblo. Era rico, era importante, era querido, era fiestero, era todo. Y un día su pueblo va a la guerra contra otro pueblo en Italia y él se enferma muy gravemente, está muy molesto. Cuando vuelven de la guerra, se entera que habían perdido la guerra y casi todos sus amigos han muerto. Y el joven tan libertino, tan dado a los vicios, a las fiestas, de pronto tiene un momento muy serio en su vida y dice, wow, si yo hubiera ido en esa batalla, yo hubiera muerto. Y es como que le dio un tincazo, como decimos, que Dios le dijo, te estoy dando una oportunidad más para que reflexiones. Y se vuelve una persona muy reflexiva, de mucha reflexión interna. En este tiempo, aunque era ilegal para la persona común tener una Biblia, él encontró la forma de leer por lo menos, yo creo, los evangelios. Eso sí sabemos y quizás más, que él podía encontrar y leer y investigar y comenzó a estudiar quién realmente fue Jesús. Lo que tiene que entender de Francisco de Asís es que este joven se convierte realmente a Cristo. Esto no lo digo por opinión, esto lo digo por leer sus escritos, que él entendió a Jesús. Él era un hombre que quería ser como Jesús. Y él vivía en un mundo lleno de religiosidad, lleno de catedrales, y él lleno de congresos y papas y cardenales, y él era un hombre importante entre ellos. Pero yo lo diría una frase de Francisco. Él era un hombre que estaba buscando una relación con Dios, mientras todos los otros estaban jugando a la religiosidad. Él vio que Jesús era lo que necesitaba la Iglesia Católica Romana. Él entendía que esto es donde tenían que volver. Él, en pocas palabras, se enamoró con Jesús. Se dio cuenta que eso es lo que su alma estaba buscando. No era religión, no era plegarias, no era peregrinaje, no era sacramentos, era una relación con Cristo. En el proceso de su convertirse a Cristo, eventualmente un día, él tiene una situación dura, porque sabemos que Francisco, su corazón era muy grande y era un corazón muy servicial. Y pertenecía al dinero que él tenía, obviamente a su padre, era todavía joven y no era dueño de ese dinero. Pero su padre tenía un negocio de compra y venta. Y Francisco tenía que llevar la caravana, los soldados y comprar y vender y volvía con mucho dinero de vuelta a la casa, el negocio familiar. Y en una de esas hay dos historias. Uno, él ve a un leproso y él se siente conmovido por Dios para correr al leproso y abrazar. Y los soldados quedan atónitos, muy frustrados y muy con miedo porque lo pensaban tan peligroso y contagioso la lepra. Ahora, no sabían que probablemente no era contagioso, pero lo que hizo Francisco fue algo muy absurdo, pero el Hijo del Señor Jesús lo hubiera hecho.
Ahora, ¿es Francisco un poco loco? ¿Es Francisco un poco exagerado? ¿Va muy lejos? Sí, pero él era un hombre que quería ser como Jesús. Él lo tomaba literalmente, leía los evangelios y decía, Jesús hacía esto, hablaba esto, decía, digamos, yo quiero hacer eso. Digamos, yo digo, wow, ok, estás un poco loco, pero entiendo dónde estás yendo. Sí, digamos, no hay un problema a tener más gente como Jesús en el mundo. Entonces, otra historia, volviendo con buen dinero, volviendo a su casa, de una iglesia en un pueblo bien pequeño. Y la iglesia está caída, está muy sufrida. Y él dice, wow, esta iglesia, un poco de dinero y se levanta las paredes, se lo arregla. Él entra a la iglesia, agarra el dinero y se lo pone al sacerdote y le dice, por favor, arregla esta iglesia para la gloria de Dios y se va. Y claro, él todo bien, feliz, idealista, llega a la casa, su padre dice, ¿la plata? Ah, la plata. Se entera. Eso no era tu plata y su padre era brutal. Su padre le mete en su cárcel privada del castillo. Tenía su propio castillo, su propia cárcel y ahí le mete. Eventualmente su madre y su hermana, si no me equivoco, le irán a escapar y él se escapa a la iglesia. Y dentro de la iglesia, en un lugar seguro, agarrado del altar, donde uno no podía venir y tocar, y el padre estaba afuera esperando para literalmente asesinar a su hijo. Había dicho, la siguiente vez que veo a mi hijo, yo le mato. ¡Wow! Se cuenta que el cura le ayuda a esconderse por varios meses en unos túneles debajo de la iglesia, todo un escándalo. Pero finalmente el cura le dice, mira, he tomado el tiempo, he recaudado todo lo que me diste hasta el último peso, lo que tú quieras llamar el dinero. Ahora, retórnalo a tu padre para que quedes ileso de esto. Y Francisco dice, ok, buena idea, pero voy a hacer una cosa un poco diferente. Él tenía amigos de alta sociedad, personas en la iglesia de Francis, de Asís, y él entra por la puerta de atrás en un domingo muy importante. Y su padre estaría ahí sentado adelante, muy importante, toda la gente. Y Francisco entra por la puerta de atrás y se pone a donde ponen los curas y todo el mundo le puede ver, ahí adelante, en la plataforma. Y Francisco dice, papá, padre, aquí está el dinero. Yo erré en tomar este dinero y darlo, aunque fue con buena intención, no era mi dinero, no fue correcto. Aquí está todo el dinero. Y luego procede a quitarse toda la ropa hasta quedar desnudo ante todo el mundo. Y lo dobla la ropa y lo pone ahí. Y dice que un cura con una vergüenza terrible corre y le agarra cualquier trapo que encuentra. Ese trapo se convertiría en el ropaje tradicional del cura franciscano. Básicamente, lo que encontraste, cubriste. Algo bien pobre, algo bien sucio, algo bien básico. Pero eso usó. Y dijo, papá, padre mío, ya no quiero que usted ni nadie me llame hijo de Pedro, que era el nombre de su padre, Pedro, sino hoy yo voy a ser llamado hijo de Cristo. Yo renuncio a mi dinero, a mi familia, a mi herencia, a todo, y voy a servir a Cristo. Y lo dejó todo y salió por la puerta. Y eso fue su legado por los próximos 2, 3 décadas. Comenzó de ir a pueblo en pueblo y comenzó a hacer lo que Jesús dijo a los discípulos: vayan de pueblo en pueblo, coman lo que les dan, prediquen el evangelio. Si no les está tan bien, límpiense los pies, vayan al siguiente pueblo. Y uno dice, pero Francisco está muy loco. Yo creo que no, él no tenía toda la Biblia, no creo. No creo que tenía doctrina perfecta, pero creo que entendía el evangelio. Creo que entendía a Cristo y creo que entendía de que en su tiempo todo el mundo hablaba de Cristo, pero pocos conocían a Cristo. Les doy un ejemplo. Imagínense que yo esté en qué sé yo, andando por un aeropuerto, y me vea con Lionel Messi. Ahora mí yo soy un gran fanático de Lionel Messi. Sé cuántos hijos tiene, el nombre de su esposa, sus grandes años, en qué equipos ha estado, muchas cosas de él. Yo conozco mucho sobre él. Y si yo voy, oh, Leo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, amigazo. Va a decir, ¿quién sos vos? ¿Pero quién sos vos, pibe? Me va a decir, ¿verdad? Me va a decir, no, yo no te conozco, porque yo sé sobre él, pero no le conozco a él. ¿Entiendes? La Iglesia Católica Romana había entrado en una época donde muchos conocían sobre Cristo, pero pocos conocían a Cristo. Por eso digo, Francisco de Asís tenía una relación con Cristo cuando los otros solo jugaban a la religiosidad. Un detalle más.
Francisco de Asís era odiado por los curas, odiado por los cardenales, pero él era amigo de infancia con el Papa. Si no hubiera sido esa amistad y que él había venido de la élite originalmente, probablemente Francisco hubiera sido quemado en una estaca en la Santa Inquisición. Pero porque el pueblo le amaba y porque el Papa le conocía desde joven, protegió su vida y Francisco pudo seguir adelante. Lo penoso, pero es que aunque Francisco yo creo fue un cristiano verdadero, sus seguidores fueron rápidamente corrompidos por la siguiente generación y los franciscanos de hoy nada que ver con Francisco. Por eso uno lee a Francisco y dice, este tipo era un radical, este tipo era un loco, este tipo entendía el evangelio, este tipo predicaba la corrupción de su tiempo, era como Martín Lutero en muchas formas. Y él decía que para él era más importante vivirlo que solo predicar, porque todo el mundo predicaba, pero pocos vivían. Entonces, yo tengo un gran aprecio por Francisco de Asís, un hombre que para él lo más importante es una relación con Dios, no religiosidad, no dinero, no poder, no influencia en ese sentido, sino ser conocido por Dios, volver a las raíces de la palabra del Señor. Y como le dije al comienzo, la Iglesia Católica comenzó a alejarse poco a poco de la Iglesia Apostólica. Y la Iglesia Apostólica no es un movimiento, es la primera iglesia, los primeros cristianos que vivieron, vieron, conocieron, amaron a Jesús. Y yo les animo a ustedes, cada uno de ustedes, que el cristianismo al final de cuentas es una decisión personal de conocer a Cristo, pero más que de ser conocido por Él, de seguirle a Él, de amarle a Él, de conocer su palabra y de decir, Señor, ¿cómo puedo llevar tu ministerio? ¿Cómo puedo llevar tu palabra? ¿Cómo puedo llevar tu corazón y sobre todo tu evangelio a las personas que lo necesitan? Eso es el corazón de lo que hace una iglesia fuerte, vibrante. Y claro, si tenemos personas con toda esa misma meta y estamos unidos, eso es lo que llamamos la iglesia. Son personas individuales que conocieron, amaron a Cristo, que se juntaron en eclesía y que les une Cristo. No doctrinas humanas, como hemos visto algunas, no debates y títulos y todo eso, pero sino no por sonar vulgar, pero un enamoramiento con Cristo, un reconocimiento de que Él es lo que hace la iglesia especial, Él es lo que la hace la iglesia pura, Él es nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestro Salvador, el centro de nuestra fe, el centro de nuestras vidas. Debe ser y siempre tiene que ser Él. Entonces, con eso terminamos este tiempo esta noche. Avanzamos, creo, donde quise, y mañana seguimos con los pre-reformadores y con Martín Lutero, controversial, otro loco, pero qué historia más increíble que vamos a mirar el día de mañana. No creo que se lo van a querer perder por nada. Claro que sí, Christopher, gracias a ti y bueno, expectantes de lo que viene. Yo tengo como dos preguntas así más sobre lo que acabas de contar. En 1215 cuentas que la Inquisición arranca y ya terminó. ¿Hay algún documento que diga que ya paró o sigue activa la Inquisición? No, no estoy totalmente seguro la respuesta. Um, lo que yo entiendo es eso, que no está tan claro, uno, pero dos, lo que sí sabemos que la Iglesia Católica Romana Católica en el año 1860, en el Concilio Primero Vaticano, lo censuraron, dijeron ya no lo estamos haciendo. Entonces ellos oficialmente cierran la Santa Inquisición, que no había sido tan usada por varios años, pero más o menos por ahí lo censuran. Pero hay rumores de que en Sevilla, hasta inicios del año 1900, todavía seguía, y eso es donde originó. Entonces, yo no tengo evidencia ni nada, pero eso es lo que he escuchado. La iglesia oficialmente dice que no lo hicieron casi nunca, que nunca fue tan terrible y que censuraron en 1860, pero nunca pidieron disculpas, nunca han dicho la verdad, nunca han admitido error. Y para eso yo digo, qué tremenda barbaridad y nadie lo habla. Una intriga
Y otra pregunta en este nivel de corrupción, cuando tú dices que entra toda la adoración a María y entra el tema de la Inquisición y otros asuntos, ¿ahí en qué lugar entran los libros apócrifos? Porque estos no estaban en la Biblia originalmente, pero hay un concilio vaticano en Trento que los incluye. ¿Qué motivó que usaran estos libros? Eso es parte de toda esta corrupción, de todo esta mezcla doctrinal. Ese es un gran punto, porque en el Apócrifa, o los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos, tiene varios nombres, hay un versículo en Segunda de Macabeos que defiende el purgatorio. Y entonces es muy importante para la iglesia mantener esos libros dentro. Ahora, la pregunta de cómo llegaron esos libros a ser aceptados es una pregunta un poco complicada, pero más o menos se entiende, creemos que esto pasó. Jerónimo era un gran hombre de Dios que vivía en Belén, un erudito en hebreo y en griego en los años 400. La iglesia en ese tiempo había antes leído griego, ahora estaban transicionando al latín. Le pidieron a él decir, por favor, sácanos una nueva traducción para la nueva generación de griego y hebreo al latín. Entonces, él produce lo que llamamos la Vulgata, la traducción, y es interesante, el nombre es Vulgata, el vulgar. En otras palabras, la Biblia para la gente común o gente vulgar, gente común. Eso es lo que la Biblia debe ser, es para el pueblo común, no para el erudito. Y entonces es una tremenda traducción, muy buena, pero él también hay dos cosas. Uno, él incluye el apócrifa al final, Antiguo, Nuevo Testamento, apócrifa. Él, todos los cristianos de esta época habían usado estos libros porque eran como nosotros leer C.S. Lewis, Narnia, como leer, no sé qué, algún gran autor cristiano, Progreso en Peregrinos. Ya, es un buen libro, es bien bonito. No es Biblia, todos lo sabemos, pero es buen material. Los libros apócrifos habían sido escritos entre el tiempo de Daniel y el tiempo de Jesús, el tiempo del periodo intertestamental. Eran escritos, irónicamente, por fariseos, lo que debería darte un gran dato de que tenés que tener cuidado con la apócrifa porque eran los grandes enemigos de Jesús, pero te da una idea de la historia, del pensamiento, de la cultura judía entre Daniel y Jesús. Entonces lo usaban como dato histórico, pero siempre que no es doctrina, no es Biblia, pero es útil. Yo he leído la apócrifa varias veces, lo encuentro muy interesante, pero es machista, habla de la oración a muertos, tiene cosas extrañas. No dice, no, esto no es palabra de Dios, tiene ficción, que la Biblia no tiene ficción, pero bueno. Ahora, el segundo error, que no fue culpa eh, eh, de Jerónimo, fue que entramos a la edad de las tinieblas y entramos a los monasterios. Los monásticos tenían el arduo trabajo de guardar la Biblia en épocas muy peligrosas y lo copiaban a mano. La tinta era cara, el papel era caro, era muy difícil. Ellos al copiar hacíanlo minuciosamente, pero dejaron de incluir las introducciones. La introducción que decía la apócrifa, esto no es Biblia, pero es útil, se perdió. La introducción a los libros se perdió porque dijeron solo vamos a copiar la Biblia y todo el mundo sabe que la apócrifa no es Biblia. Bueno, pasaron los años y gente se olvidó y dice, bueno, está al lado de Apocalipsis, debe ser Biblia. Y uno dice, ay, no, ¿qué hacemos? Entonces no fue hasta después del año 1100, 1200 que comenzaron a leer teólogos y decir, pero no hay ningún manuscrito antiguo que tenga esto. Los manuscritos antiguos dicen que, y entonces, ¿qué pasó? Nos metemos en un problema porque el erudito dice, esto no es Biblia. La Iglesia Católica dice, pero defiende el purgatorio y también apoya el dar diezmos por los muertos y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces la Iglesia Católica dijo, bueno, censuramos y cerramos y decimos, esto es la Biblia y punto final. La evidencia no está ahí, pero para eso servían cosas como la Inquisición, para cerrar bocas. Entonces, no es culpa de Jerónimo, pero más o menos por ahí va la historia, que fue una confusión. Yo no le culpo ni a los monjes ni a nadie. Yo entiendo por qué pasó, pero el hecho que la iglesia, sabiendo la evidencia que era no Biblia, lo aceptaron como parte del canon. Porque uno va, por ejemplo, a leer a Atanasio. Atanasio habla los libros de la Biblia, los 27 Nuevos Testamentos. No hay apócrifa, no aparece. Él hasta determina, estos son libros
no de la Biblia, pero son útiles. Él lo determina. Pero los católicos con la venda en los ojos, ¿por qué? El purgatorio hay que defenderla, porque no hay iglesia sin purgatorio. Apasionante. Y es apasionante porque obviamente pues defendemos los 39 libros del Antiguo Testamento. El canon Ujú, judío sigue fiel a sus ujú. 39 libros. La Torá es muy clara en cuáles son, pero de todos modos hoy todavía algunos creyentes están tratando de mostrar que hay algún valor más allá del histórico en estos Ujú. libros, pero como dices, a veces es más bien usados para algunas doctrinas que no encuentras en toda Sí, la Biblia, que no es parte de la palabra de Dios. claro. Y una última pregunta antes de darle paso al pastor Pablo Tremba, que está acompañándonos también acá. Pues actualmente hay unos movimientos como ecuménicos, muy tratando de ver cómo se relacionan cristianos, católicos y hasta más allá en el sector interreligioso, pero uno ve la historia y ve que estas posiciones religiosas dominantes, como nombraste el Islam y el catolicismo, ¿qué piensas acerca desde la historia? ¿Cómo ves que estos movimientos ecuménicos de verdad pueden resultar? Bueno, mirando la historia de la iglesia y, digamos, quizás podrías tomar una postura y decir, ¿qué si le preguntaríamos a Agustín su postura sobre eso? ¿Qué si le preguntamos a Atanasio, que vivió 17 años en un desierto porque no estaba dispuesto al ecumenismo, no estaba dispuesto a tener conversación sobre la herejía? Entonces, digamos, esas son preguntas importantes. Y preguntas a Martín Lutero, él estaba dispuesto a morir, 95 tesis, toda su historia. Es decir, el Islam y cada religión tiene su propio personaje que enseña que ellos son el camino a Dios. Entonces Jesús aparece y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tienes que preguntarte, ¿Jesús fue un mentiroso o Jesús es la verdad, el camino y la vida? Es uno o el otro. No puedes jugar a buffet religioso. Jesús no nos deja esa opción. Dice Jesús que el camino que lleva al infierno está lleno y el camino que lleva a Dios es difícil y es angosto. Tienes que escoger. Y entonces nos está haciendo entender que el concepto ecuménico, que todos los caminos llevan a Roma, que la mayoría llega, por si un caso, dentro del catolicismo, como doctrina actual, que han cambiado un montón, ellos dicen que los cristianos también van a llegar eventualmente y que van a ir al purgatorio y que aquí, que allá, pero el Señor Jesús dice que la mayoría terminan en el infierno. No porque Él quiere eso, pero porque es la realidad por la decisión personal de cada persona. Porque han rechazado la verdad y han preferido la oscuridad. Entonces, enseñar ecumenismo que todos llegan, wow, digamos, si fuera un voto popular, yo levanto la mano, amén, gloria al Señor, eso yo quiero. Pero es como decir, ¿quién quiere ser millonario? Ok, amén, amén, ok, ahí están tus, ¿cuánto tienes en el banco? 5 pesos, bueno, ni modo. Digamos, no se basa en sentimientos, se basa en realidad. Entonces, históricamente, nunca fue una conversación así. Hay muchos problemas con el movimiento ecuménico, y se trata de las doctrinas primarias. Doctrinas secundarias sobre escatología y otra cosa, uno puede tener una conversación y discutir, no tiene que coincidir. Pero doctrina primaria es diferente. Cristo, enteramente Dios y hombre, la Trinidad, la salvación solo por gracia, la Biblia como la última autoridad del hombre, esas cosas son no negociables. Y eso es como un monte donde uno se sube, planta su bandera y dice, aquí no me muevo. Hay otras cosas que puedo conversar, eso yo no puedo conversar. Y eso aprendemos en la historia de la iglesia. Gracias, Christopher. Sí, entre más seguros y claros en lo que es fundamental, entonces la conversación puede fluir. Pero si no estamos muy seguros, vamos a estar más bien absorbidos por estas grandes filosofías y religiones que y quieren jalar a todos. Bueno, Pastor Pablo, bienvenido aquí a la conversación. Dios te bendiga. ¿Qué Gracias, comentas gracias. acerca de este interesante tema?
No, gracias y buenas preguntas, Arturo. Y no, Christopher, fantástico ese recorrido. Hay Gracias, hermano. algunas preguntitas que yo tengo. Uno es ese documento fraude que el Papa escribió y que se le adjudica a Constantino. ¿Se puede conseguir? ¿Dónde está eso? Yo he leído en varios libros, casi toda mi documentación está en inglés y he leído muchos libros que lo referencian y que lo hablan. Honestamente, yo nunca he leído el documento original y sería algo que me encantaría ver, pero yo hablé, como dije, estaba hablando hace 2 semanas con un historiador llamado Corrado Primavera, ahí en Roma, y él me dio todo un tema sobre eso y él había ido, lo había mirado el documento, lo había estudiado en el original y todo, y él es un experto en la historia romana y la cristiandad en la temprana edad media. Es un tipazo. Entonces, ahora, ¿dónde encontrarlo? Como digo, lo he visto referenciado, pero nunca he visto. Yo creo que un sencillo bosquejo en Google y uno lo encuentra y puede hacer su propio, dice en inglés, ir por el rabbit trail, como ir y buscar dónde queda. Y eso sería muy divertido. Me encantaría saber si se anima a hacerlo. Sería bien interesante. Bueno, acerca de otro documento, pues en lo que pude ver de las notas suyas hoy, no solamente estás hablando de lo oscuro, porque oscuro fue terrible y eso pues a veces hay libros y hay mucha referencia que eso es importante, pero Ujú, muy poco se habla o se lee acerca de esa línea, ¿cómo se dice?, de ese río de agua fresca a través de todo ese desierto. Me hago entender, ahí estuvo un Anselmo, un Francisco de Asís o hubo otros, ¿no? Y no se ujú. lee mucho acerca de ellos, no se hace mucha referencia, porque pues si leemos el libro de los Hechos, no es la historia necesariamente de los apóstoles, sino es la historia de Dios. Y entonces en ese tiempo tan oscuro, llegando después más tarde a Lutero y todo lo que ha llegado a ser la historia de la iglesia hasta el día de hoy, definitivamente es Dios el que está detrás de todo esto. Ujú. Entonces, y en el caso de Elías, por ejemplo, que él dijo, no, yo estoy pues, solo, pero El yo único. primero. Bueno, un poco parafraseado aquí, ¿no es cierto? Y metiéndole algunas cosas a Elías en la boca que posiblemente no lo dijo. Pero Dios le tiene que decir, hey, Elías, ¿sabe qué? No eres el único, hay Mm, otros que yo tengo por ahí guardados. Es Dios el que los tenía guardados para sostener, por ejemplo, la Biblia, porque si no, la Biblia hubiera sido quemada. La Biblia no estaría hoy entre nosotros. ujú. ¿Algún libro que nos pueda ayudar más, así como como tipo, no sé, resumen de ese hilo de oro a través de toda la Claro. historia oscura? Ahora, mañana vamos a hablar más de esto, hermano, de lo que llamo el movimiento prerreformatorio o prerreforma. Porque, otra vez, hay gente que cree que la iglesia comenzó bien, todo se perdió y aparece Martín Lutero para salvarlo como el arquero en la última, en el penal. Y de ahí volvemos de vuelta al cristianismo. Como si Lutero se la inventó solo, que salió de su mente. No, él solamente fue, me gusta siempre decir, la cucaracha que la iglesia no pudo aplastar. Él es el que se paró y no le pudieron censurar. Los otros quedaron censurados, pero sí hablaron. Juan Hus, Juan Wycliffe, otros más. Entonces, hay una teoría, como ya dije, que era oscuro, que no había nada, apareció Lutero. Eso no es históricamente correcto y también hace creer que el evangélico aparece con Lutero. Pero Lutero no es el inicio del movimiento protestante. El movimiento protestante inicia con Jesús. Y para descubrir eso, hay otra teoría que es la iglesia bajo tierra. Ahora, hay un libro que demostró esto históricamente basado en lecturas de estos grupos como los moravos, como los husitas, como los valdenses, como los lolardos, muchos grupos de mucho antes de Lutero, que luego se unieron al movimiento de protestantes. Este libro se llama La Iglesia Peregrina, ¿ok? Esto fue escrito por un hombre historiador dentro de nuestras iglesias, pero es el otro lado.
de que la Iglesia Católica se perdió tanto y que la Iglesia solo siguió bajo tierra. Entonces, yo le digo, ok, me gusta lo que dices, me gusta tu modelo, pero también creo que hay un modelo híbrido. Creo que existió una iglesia bajo tierra y también que hubo hombres cristianos como Carlomagno, Anselmo y Francisco de Asís. No tiene que ser uno o el otro, pero lo que es claro es que Dios nunca nos dejó sin testimonio fiel al Señor desde Jesús hasta hoy. Eso es indubitable. Ahora, el debate es cuál de los dos, y yo digo, ¿por qué no los dos? Yo encuentro que ambos tienen buen criterio y buena defensa. Pero ese Eh, libro se llama eso, en la iglesia peregrina. Debería buscar el autor, pero si quieren yo lo busco ahorita mientras ustedes. Y aún un Tomás de Aquino arrogante y hereje, dices, pero su defensa en cuanto a Dios y su existencia es también Oh, un claro. documento buenísimo. Aún él fue usado, ¿no? Para esto. No, no hay ninguna duda de eso. Pero es como que yo aprecio mucho a un Einstein, aprecio mucho a un Elon Musk, pero no le hace, pueden ser grandes pensantes y haber dado muchas cosas. El problema con alguien como Abelard, Aquino, es que él negó la salvación por gracia y defendió la salvación por la iglesia mediante los 7 sacramentos, lo cual es herejía del más alto nivel. Entonces, ese es mi problema con Aquino, no que no fue un gran hombre. Y hay una historia curiosa. Aquino en su muerte, antes de morir, hay un testimonio, estaba escuchando a R.C. Sproul hablar de esto, y él dijo que en sus últimos días estaba en su cuarto, le estaban hablando, leyendo salmos y todo eso, y tuvo un sueño, y el sueño era más como una visión. Y en la visión, él vio todos sus libros en una mesa, y él, bien jactancioso, ahí ve la suma teológica, la suma, los libros que escribió, que eran tan importantes en su tiempo, y de pronto aparece un ángel, toca los libros y se convierten en paja. El ángel entonces lo toca otra vez y todo se arde en fuego y se despierta. Y supuestamente, bueno, lo que dice R.C. Sproul, que lo próximo que es que Aquino se tiró al piso y se dio cuenta que había sido un arrogante terrible y que dio su vida a Cristo. Ahora, es sustanciado. R.C. Sproul es un gran historiador y todo. Si él lo dice, yo digo que puede ser que tenga algún criterio, um, pero ya lo veremos en el cielo cómo sale eso. Pero interesante el dato. sí, pues la historia siempre es como en Europa. Sin embargo, en el libro de Hechos nosotros vemos que la iglesia también fue al África con este etíope y hubo otros movimientos por allá. Uh -huh. ¿Qué se sabe de esa historia del África? Ese es otro tema, mi hermano, y es fascinante porque yo soy alguien que, estoy poniéndolo para los que puedan verlo, la iglesia peregrina. Aquí está, ya le puse. Eh, Hay tantas historias por contar y nosotros solo contamos la europea y solo la contamos, digamos, apenas ni contamos la iglesia del lado oeste, apenas del Medio Oriente. Por eso yo fui a hacer esta entrevista con gente en el Medio Oriente y me contaban cuán importante eran lugares como Antioquía, Alejandría, Siria, Jordán, a la antigua iglesia. Ni hablar de África, ni hablar de gente que yo conozco de la India, que hablan de que Tomás fue hasta la India, la historia de cómo el Evangelio llegó a la China y conmovió. Sudamérica es otra historia que es un poco difícil de ver, de Argentina, a Bolivia, a Perú, a Chile, subiendo hasta Colombia, la persecución. Parte de mi deseo es algún día poder hacer historia de la iglesia en general, como documental, y después volver y decir el proyecto Unbreakable Church y hacer Sudamérica, hacer África, hacer India y China, hacer, porque yo sé algunas cosas, pero no sé tanto como me gustaría saber. Sé que hay mucho más y Dios estaba obrando en tantos lugares. Hay también una teoría interesante, hermano, que quizás ha escuchado usted, es el Back to Jerusalem Movement, el movimiento de retorno a Jerusalén. Si usted estudia historia de la iglesia y lo mira en un globo terráqueo, uno ve que comenzó en Jerusalén y en el Medio Oriente. Luego se mudó
más a África del Norte y a Europa. De Europa realmente aparece Martín Lutero, pero luego se muda realmente a Inglaterra. Inglaterra se comienza a convertir en el centro misionero para el mundo y es el titán también en cuanto a imperio, hasta los años 1800. Luego viene Estados Unidos, que lo suplanta años 1800, 1900, misioneros y todo eso. Y ahora Estados Unidos y Canadá están decayendo en cristianos, en influencia cristiana a nivel mundial. Y los lugares que están mandando los misioneros son ¿quiénes? Corea del Sur. Hay, se estima que hay como 20% de chinos son cristianos, pero son iglesia bajo tierra. En Irán se estima casi 20%. En un lugar tan cerrado el evangelio. China, ateo, el Islam en India. Pero miren cómo está yendo de Jerusalén a Europa, a Inglaterra, a Estados Unidos. Hay que incluir a Sudamérica también. Hemos hecho nuestra parte. Y después Corea y China y Irán, y después está como dando rumbo entero para volver a Jerusalén. Entonces, el movimiento de vuelta a Jerusalén. Y la gran pregunta escatológica podría ser, ¿qué pasa cuando vuelve? Porque algunos interpretan Apocalipsis como que va a haber un avivamiento espiritual dentro de Israel durante los últimos tiempos, dependiendo cómo usted toma la escatología. No sé, es muy fascinante, otra vez para que si alguien lo quiere estudiar y mirar más, es como decir, el Señor ha dado oportunidad a tantos pueblos, tantos países, tantos lugares, pero está como culminando su tiempo de misericordia y gracia y luego ya para que venga el reino. No sé, esa es una cosa. Ay, pues una cosa que escuché desde el principio hasta el final es que hay gente que está bien y que puede caer en endormecimiento o zafarse, y a veces no es esta persona, sino son los sucesores, pero de todas maneras una palabra, yo no sé cómo parafrasearlo, pero la idea es esa, que si usted está de pie, mire que no caiga, ¿no es cierto? Es prácticamente un concepto que usted estuvo transmitiendo. ¿Qué nos diría a nosotros para no ser aquellos que después están creando toda esa basura que nosotros estamos viendo que ocurrió? Diría primeramente que la razón de por qué estudiamos historia de la iglesia no puede ser solo para llenarnos la cabeza. Tiene que ser para cambiarnos nuestro pensar sobre nuestras vidas, mirarnos al espejo y pensar en el futuro. Am, Porque la historia se repite. En Eclesiastés al comienzo, Salomón dice que todo básicamente es reciclado. Todo da vueltas y vueltas y vueltas y vuelve a pasar con una persona. Entonces, alguien que comenzó bien puede terminar mal. Una iglesia que comenzó bien puede terminar mal. Y Dios da redención y opciones, pero por esta razón tenemos que estudiar historia de la iglesia. Yo cuando enseño en escuelas bíblicas siempre le digo a los alumnos, si tú sales solo con más conocimiento, yo siento que te fracasé. No, esto no es cálculo o física o historia del mundo. Esto no es suficiente de decir, aprendiste, sacaste el examen, tu buena nota, váyase a la casa. Si no te afecta la vida, ¿para qué lo hiciste? Es muy diferente la teología. Por eso históricamente la teología era el estudio supremo, más allá de doctor, más allá de abogado, el estudio más profundo, difícil, más caro, siempre era la teología, porque se entendía que era el estudio de Dios, el estudio de cómo afecta a Dios nuestras vidas y que es un estudio que comienza un día, pero nunca termina. Entonces, yo animaría al cristiano a decir, nunca dejes de aprender, de estudiar, pero también la importancia de perseguir la humildad, lo cual es difícil, porque uno persigue la humildad y después uno se hace arrogante porque ya está más humilde. ¿Me entienden? No, no, es medio difícil, pero ¿cómo decir, Señor, no quiero ser de ellos que comienza bien y se hace llevar por la plata, o se hace llevar por esconder mis pecados, o se hace llevar por el poder y los títulos y hacerse la gran cosa, y recordar que Jesús, el creador del universo, nació en un pesebre? Acordar que eso es el cristianismo, no es un montón de conocimiento, sino los grandes hombres y mujeres de Dios fueron los que llevaron el conocimiento al corazón. Alguien como Francisco, que entendía a Jesús, pero luego quería hacer las manos y pies de Jesús. Entonces yo animaría a líderes cristianos y todo que digan, sí, estudien, conozcan todo, pero
pero tengamos mucho cuidado porque si uno quiere hacer plata, váyase a hacer otra cosa. Si uno quiere ser famoso, influencer, vaya a hacer otra cosa. El predicador tiene que pararse a predicar las palabras que Dios ha puesto en su palabra. Y eso da miedo. Me ha tocado a mí. Me ha tocado cuando yo era un predicador más joven. Una vez me fui a una iglesia, me invitaron a una conferencia bien grande. Era como 10 días. Y era una iglesia que yo entendía era bastante legalista, que era bien cerrada y todo. Y el Señor me puso al corazón, vas a predicar de los fariseos y el legalismo. Y no es que me puso a la voz, pero yo estaba leyendo y eso me dijo, ¿eso vas a predicar? Decía, no, no, Señor, no, no, no puedo, me van a botar, me van a apedrear, no va a tener problema. Y el Señor me dijo, no, tú hazlo, tú hazlo, tú hazlo. Y lloraba, Señor, que dame la fuerza. Y me puse a predicar. Y saben, el impacto fue tremendo. El Señor me abrió una puerta tremenda y yo me di cuenta, no fue nada que yo, pero yo le hice caso al Señor de pararme a hablar su verdad y Él pudo defenderme. Pero también yo digo, eso es lo que tenemos que hacer. El predicador tiene que hablar las palabras que el Señor nos dijo. La iglesia bíblica cristocéntrica es muchas veces contracultural, es muchas veces difícil. Hemos vivido una burbuja de protección, de libertad, de muchas cosas, pero ahora están viniendo cosas como aborto, transgénero, homosexualismo, temas pesados que uno dice, ah, mejor no lo hablo. Y Dios está diciendo, ah, pero yo lo dije, ¿por qué tú no? Así es, Christopher, muchas gracias. Gracias, Pastor Pablo. Sí, la historia de la iglesia puede ser tu historia y algunos necesitan una reforma ya mismo, pero ese será el tema de mañana. Entonces vamos a esperar para que mañana podamos seguir adelante con este súper tema. Y de verdad, muchas gracias, Christopher, por hacer tan fácil, tan asequible a través de algunos de estos personajes que ya nos damos cuenta que eres fan de ellos y de todos modos nos estimulan y nos inspiran tanto. Vamos a orar y vamos a terminar entonces nuestro tiempo de historia de la iglesia, parte uno o parte 4 porque ya venimos con Christopher, toda una conferencia, hoy es cuarto día, pero Así es. mañana atentos, oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por la reflexión alrededor de la historia de la iglesia. Somos inspirados por algunos personajes, también tomamos del mal ejemplo una advertencia. Que tu temor venga sobre nosotros, que no Mm. podamos seguir en la corrupción, que no podamos pensar que amar el pecado, la riqueza, el poder van a traer buen fruto, Señor. Es evidente que no. Y aquí con Christopher lo estamos viendo, Señor, cómo estas cosas han traído tanto dolor, tanta herida, tanta oscuridad a tu iglesia. Y gracias por esas antorchas que se han prendido y que hoy nos dan testimonio de que en los tiempos más oscuros todavía se puede hablar y pensar como tú. Ayuda a Christopher, Señor, dale gracia para mañana que esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios Amén, amén. Y solamente quiero recordarles que estamos en YouTube. Por favor, suscríbase si no se ha suscrito, comparta, póngale un me gusta, ayúdanos a compartir todas estas enseñanzas. Estamos llenos de recursos para usted, para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia. Entonces, damos gracias a Dios por todos los profesores que han desarrollado todo este material que se presenta en comprensión de los tiempos. Entonces, es un regalo que Dios le está dando a la iglesia y yo solamente les animo, tómelo como un regalo y compártalo, compártalo y que este regalo no se quede quieto, sino que continúe en movimiento. Entonces, que el Señor les bendiga.